¿Qué tal? Buenas tardes. Nosotros somos el grupo 8B, integrado por Julio Herrera, Raúl Medina, Fran Santamaría y quien les habla, Brian Navarro. En esta ocasión les vamos a hablar sobre el ahorro energético en sistemas de refrigeración orientado a la industria comercial. Para ello se ha identificado que los sistemas de condicionamiento poseen altos costos de energía, por lo que los sistemas de control son un campo fundamental para disminuir el consumo y aumentar la eficiencia de los equipos mediante el control y monitoreo de los procesos. Para ello se ha establecido el aula 15 del edificio 80 como un marco de estudio, en donde el diseño del sistema del aire acondicionado es parte de los requerimientos, así como la extracción de data de forma experimental, controlar las variables de presión y temperatura, realizar el modelo matemático y esquematización del sistema, además de diseñar una interfaz gráfica interactiva para el usuario. Bueno, ahora para la metodología de control se va a emplear dos sensores. Un sensor de temperatura que va a ir colocado en el evaporador de tal forma que el objetivo sea alcanzar la temperatura de referencia. Sin embargo, hay una relación entre la cantidad de refrigerante que ingresa y la carga en el evaporador. Es decir, mientras la carga aumenta en el evaporador, se debe aumentar la cantidad de refrigerante a ingresar. Y otra de las variables es la presión de salida en el evaporador, por lo que se considerará un segundo lazo. La presión en el evaporador es un factor a considerar, puesto que si esta es muy alta, la capacidad del compresor debe aumentar, y si es muy baja, implicaría que la capacidad del compresor se debe reducir. Hay una relación entre esta variable y la temperatura, pues el refrigerante varía según su temperatura, dependiendo de la presión al principio del proceso, donde la carga térmica se encuentra a una alta temperatura en referencia al set point, que para nuestro caso nos corresponde un valor de 8.23 bar. Ahora, en el diseño del sistema de acondicionamiento, los componentes se van a elegir mediante el software Danfoss Collector 2 y, y el análisis del comportamiento refrigerante se va a trabajar con el R410, que este reemplaza el R22, el cual está siendo desplazado por ser muy contaminante. Ahora voy a hablar acerca de la situación del proceso. Principalmente tenemos diagramas de bloques tanto para la fase del evaporador y el compresor. En este caso tenemos el diagrama de bloques del compresor, donde obtenemos los principales parámetros en función de la carga térmica, y el diagrama de bloques del evaporador. De la misma manera tenemos los datos principales de la misma forma que el compresor, es decir, con la carga térmica. Ahora, la parte que tenemos aquí en el caso del compresor es la presión de succión y la presión de descarga en el compresor, en función de la carga frigorífica, perdón, en función de la carga térmica. Es decir, que mientras yo varío esta carga, mi compresor debe ser capaz de mantener la presión constante. En este caso estamos hablando de 8.24 bars, con el fin de obtener una temperatura en el evaporador de 1 grado centígrado. Al igual, cuando vemos al reducir la carga térmica, también la capacidad de mi compresor en este caso se ve reducida. Como vemos acá los datos, que está trabajando 40% de su capacidad, al igual que una variación de su flujo másico, la frecuencia, velocidad, la temperatura, que se debe mantener en este caso constante. Ahora mismo no ha encontrado el equilibrio, dado que el sistema se estabiliza a 8.24 y las revoluciones por minuto. Esto es para, en este caso, que hubiera 10 kilowatts de carga térmica. Ahora, para el tema de la válvula de expansión es similar, solo que ahora no se trabaja con la variable de presión, sino con la temperatura, que es la temperatura de salida del evaporador. Y en este caso, al aumentar la carga térmica, se espera que en un instante la temperatura de salida al evaporador aumente. Sin embargo, mi sistema es capaz de mantener estable este valor. En este caso, se ha calculado para un valor de 6 grados centígrados. Como vemos, al momento de aumentar la temperatura, al momento de aumentar la carga, la temperatura aumenta y mi válvula deja pasar más refrigerante, aumentando el flujo másico y aumentando su capacidad de trabajo para poder estabilizarlo. Y vemos que llega nuevamente al valor de 6 grados aproximadamente.
Finalmente, ambos equipos, tanto la válvula de expansión como el compresor, están directamente relacionados. Es decir, que si mi válvula de expansión está trabajando a una capacidad de 15 kilowatts térmicos, mi compresor también está trabajando esa capacidad. Podemos ver finalmente en dos variables, en la presión y en la temperatura correspondiente, al igual que el flujo másico que deja pasar uno y el compresor, la capacidad de flujo másico que puede retirar del evaporador. También finalmente se agregó un pequeño disturbio para poder comprobar en este caso de que mi sistema es estable. Vemos en un instante que la variable de proceso se ve afectada y la salida de mi sistema aumenta con el fin de mantener el equilibrio. De la misma forma sucede con la parte del compresor. Al momento de generar un disturbio, vemos que mi variable de proceso se ve afectada, en este caso es la presión, y mi sistema aumenta su capacidad, la salida del sistema aumenta su capacidad en función en este caso al disturbio, ¿no? Finalmente logra mantener estable la variable de proceso. Ahora voy a mostrar las gráficas obtenidas a partir de esto. Como vemos aquí, para el caso de la temperatura, en un instante la temperatura subió a la temperatura de referencia, que en este caso son 6 grados. Vemos que la temperatura sube y nuevamente trata de estabilizarse al valor deseado del set point, que en este caso son 6 grados centígrados. En este caso es para lo que vendría a ser la válvula de expansión. Ahora, para el caso del compresor, que está en la siguiente diapositiva, vemos que ocurre también lo mismo con la presión. Lo que se desea es una presión de 8.24 bars para, en este caso, el refrigerante 410A, o tener una temperatura de 1 grado centígrado. Hay varias cosas que mencionar, dado que estos datos han sido tomados de una simulación. Claramente, el tiempo de respuesta no va a ser el mismo que en un sistema real, además de la variación de presión, que tampoco va a ser muy abrupta, dado que es un proceso térmico y los procesos térmicos tienen variaciones lentas. Desde un punto de vista energético, el mejor sistema de refrigeración es aquel que remueve la mayor cantidad de calor con la mínima cantidad de trabajo mecánico o energía del compresor. Esto se logra una optimización del trabajo mecánico del compresor mediante una señal analógica 420 miliamperios para permitir un control de la frecuencia del inversor de 0 a 60 Hz, según la demanda del sistema. Y también se trabajó en la optimización de la válvula de expansión. Esto para optimizar el flujo de refrigerante mediante una tecnología PWM que adapta el ancho de pulso de acuerdo con el requerimiento del sistema. A mayor ancho de pulso, mayor uso del refrigerante. La apertura de la válvula estará relacionada a la temperatura de recalentamiento, ahorrando la potencia eléctrica relacionada con la apertura de la válvula y optimizando la refrigeración, así evitando un sobreenfriamiento. Este ahorro energético está relacionado fuertemente con el aspecto económico, ya que mientras más se ahorra energía, más ahorro económico. Pero en este caso no está justificado debido a que el ahorro será mínimo o puede llegar a ser más caro el servicio debido a toda la implementación que conlleva. Para ello debería ser un sistema mucho más amplio, con todo, como por ejemplo un edificio. Bueno, esto ha sido todo por nuestra parte y recuerden siempre seguir al ritmo de SAC. Muchas gracias.